Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Datalink, conectando a nuestra gente. Sambil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP, eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electrónica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña. Y en este nuevo episodio de Efecto N, que es el podcast de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado de Nueva Esparta, les vamos a ofrecer una conversación en exclusiva con el expresidente de Fedecámaras y actual representante por el sector empresarial en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y nos estamos refiriendo a Jorge Roy. Él nos va a hablar en profundidad de todo lo que aconteció en estas recientes conversaciones con el Ejecutivo, con los trabajadores y con el sector privado para establecer eso que ahora se denomina el ingreso mínimo integral. ¿Qué va a pasar con la legislación laboral? ¿De dónde viene la necesidad de transformar todo lo que es esta legislación? De todo eso y muchísimo más les vamos a ofrecer en este nuevo episodio, el número 51 de Efecto N. Hoy exactamente en el viernes 29 de mayo, concluyendo el mes que tradicionalmente dentro de lo que es la dinámica nacional es el mes del ajuste salarial. Este año se manejó bajo un denominador común que era el IMI, Ingreso Mínimo Integral. Es importante, ¿por qué esta figura? ¿Por qué no el salario mínimo? ¿Por qué pasaron 30 años para que se volvieran a sentar a la mesa empresarios, trabajadores y el Ejecutivo Nacional? Sí, muchísimas gracias, Leonora, de verdad que un placer compartir con ustedes, además un tema que entiendo está de moda en este momento, sobre todo porque los meses de mayo suelen ser, como tú bien señalas, esos meses donde se le dan anuncios salariales a los trabajadores. Este año hubo un anuncio de ingresos, no de salario. La razón por la que no se puede aumentar el salario es una razón muy sencilla, es el propio sistema, el que todos queremos aumentar los salarios, pero el propio sistema que tenemos laboral atenta contra la posibilidad de aumentar salarios. Me explico, tenemos un cálculo de la retroactividad de las prestaciones sociales que por cada dólar que tú puedes aumentar en un salario lo tienes que multiplicar por 14, que es las cargas sociales que tiene para un empresario, pero además multiplicarlo por la antigüedad. Eso da que sea absolutamente impagable. Y eso ha hecho que también el gobierno, que es el principal empleador de Venezuela, con 5 millones de jubilados y pensionados y 3 millones de empleados públicos, sea el que menos puede aumentar los salarios. Ellos son los que tienen la carga especialmente fuerte. Imagínate a 8 millones de trabajadores aumentarles el salario con esta correspondencia que tiene con las prestaciones sociales. Entonces hay un sistema engañoso que le ofreció al trabajador que tú el día de mañana cuando te retires vas a tener dinero, pero mientras tanto sacrifico tu presente con un salario mínimo. Por eso es que tenemos 0.30 centavos de dólar. Y la fórmula que encontramos, muy bien como tú señalas tripartitamente, fue que sigamos con una vía que no es ni que satanizar ni bendecir, que es la vía de los bonos. Los bonos son una circunstancia, es un puente para una transición, no es el método ideal para remunerar a un trabajador, pero es lo que tenemos en estos momentos para que, repito, no cargue en el impacto de las prestaciones sociales. Entonces llegamos a un acuerdo que fuera un ingreso mínimo basado en bonificaciones. Eso se acordó tripartitamente. Desde el 97 no teníamos una charla, desde que se modificó la ley de prestaciones sociales en el 97 no teníamos una convivencia tripartita de esta naturaleza, así que mal que bien es un acuerdo. Un gran avance. Un gran avance. ¿Y hacia qué esquemas pudiera estarse moviendo la remuneración salarial en Venezuela? ¿Cuál sería el esquema ideal? ¿Cómo hemos avanzado en esa dirección? ¿Cuánto tendríamos que esperar? ¿Qué información nos puedes aportar? Sí, quizá lo más importante es convencer a los trabajadores que este sistema no sirve
Y eso es porque ellos tienen en el hipotálamo que esta es la ley de Chávez, y la ley de Chávez es intocable, esos son los 10 mandamientos de la iglesia. Chávez hizo esta ley en el 2012, se muere al año siguiente, y eso quedó como que, bueno, eso está blindado, nadie se le ocurra tocar la ley de Chávez. Y la verdad es que la ley de Chávez en su momento seguramente tuvo muy buenas intenciones, como era pues procurar inamovilidad en momentos de que había despidos, tratar de preservar el ahorro de los trabajadores, pero con 54% de inflación en aquel entonces. Hoy tenemos 700% de inflación, hemos tenido sanciones, hemos tenido un barril de petróleo que cae. Esa ley es inaplicable. Entonces lo primero es reconocerlo y convencer a los trabajadores que con esta ley no vamos a ningún lado, ni los trabajadores, ni los empresarios, ni los gobernados, ni el gobierno. Lo segundo es qué esquema podemos dignificar para que tú tengas de verdad un salario nuevamente decente. Lo ideal sería tener un sistema alternativo en el cual, si tú no me quieres cambiar la ley, cosa que yo creo que es la última finalidad, ya que me preguntas, me parece que lo que hay que tener es una reforma laboral integral. Pero como entiendo que esto es la ley de Chávez y que políticamente todavía va a ser un poco complejo, mientras tanto podemos dar un espacio con una ley de emergencia donde tú le presentes a los trabajadores la opción, opcional, si no quieres no te metes, si quieres sí, de que yo te puedo aumentar el salario sin que eso tenga impacto en las prestaciones sociales por un tiempo prudencial. Pongamos el tiempo que quiera poner el gobierno, que sí por las sanciones, que sí por la inflación, pero déjame aumentar el salario porque es lo que queremos todos, pero no puedo hacerlo si tú no me permites que eso no tenga impacto en las prestaciones sociales. Esto podría ser una fórmula opcional, donde el trabajador que no quiera pues se queda con el sistema viejo y no pasa nada. Entonces no me puedes decir que te estoy obligando. Pero tenemos que empezar a pensar en que para que el trabajador tenga presente en futuro, tiene que tener primero un presente. Y hoy el trabajador no tiene presente. Con esa promesa falsa de que mañana cuando te vayas vas a tener dinero, estás sacrificando realmente lo más importante, que es el presente de un trabajador. Sí, estamos conversando con Jorge Roy, es presidente de Fede Cámaras, también fue diputado de la República, es nuestro representante por el sector empresarial ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es el rol ahorita exactamente de la OIT en lo que es esta dinámica laboral venezolana? ¿Qué recomendaciones se han emanado desde este organismo? ¿Cuál es la participación de tu figura? ¿Qué planteamientos has llevado hasta ella? Bueno, muchas gracias porque me permite explicar. Muy poca gente sabe lo que es la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, se fundó en 1919 y es fundamentalmente una organización para favorecer a los trabajadores, no nos engañemos. Lo que pasa es que todos los acuerdos se hacen tripartitamente, todos. Desde cómo vas a reparar un baño hasta cuál es la razón de los mineros en el Perú que se están asfixiando, todo se analiza tripartitamente. Yo soy el representante de los empleadores por Venezuela en el grupo del Consejo de Administración. El Consejo de Administración son 24 empleadores, 24 trabajadores y 58 representantes del mundo. Entonces he tenido pues, una oportunidad diplomática en mi vida que valoro mucho, a la cual le agradezco. Ya son 8 años que llevo en el frente de esta misión y fundamentalmente mi trabajo ha sido llevar la queja de las violaciones que tuvo el gobierno venezolano contra los convenios que el mismo gobierno firma en la OIT. El gobierno firma varios convenios con la OIT y después los desconoce. Nosotros, Fede Cámaras, ha demandado el desconocimiento de esos convenios. ¿Cuáles son? Que nunca has discutido el salario mínimo conmigo, por fin lo están discutiendo, que me perseguías empresarios y que me quitabas tierras y que te vengabas de los dirigentes sindicales que eran empresarios, como ocurrió con tierras importantes que le quitaron a nuestros dirigentes gremiales. Entonces, todas esas cosas, que la falta de diálogo social, esos son convenios que ha incumplido el gobierno. Nosotros presentamos una queja en la OIT que ha venido madurando y ahora está pues, en el máximo nivel de control, que se llama una comisión de encuestas, que gracias a ella es que hoy estamos sentados en las mesas de diálogo social, porque eso es una consecuencia de una insistencia que tiene la OIT de que nos reunamos y de que tengamos mesas de diálogo social. ¿Y cómo interpreta Jorge Roy en el presente nacional? ¿Cómo está evolucionando la situación del país? ¿Qué perspectivas de desarrollo económico pudiéramos pensar o estimar los venezolanos en el futuro inmediato? Bueno, tengo un optimismo cauteloso porque están ocurriendo cosas muy rápido. Yo jamás me hubiera imaginado que iban a discutir una ley de hidrocarburos que tiene desde las ordenanzas de Aranjuez de Simón Bolívar prácticamente diciendo que el petróleo es de los venezolanos en la tierra. Entonces, que haya modificado eso no es poca cosa. Una ley de minas
que estemos hablando por primera vez en mucho tiempo de una reforma laboral, que estos temas que estamos hablando se puedan discutir. Tenemos una excelente relación con el Ministerio del Trabajo y también con actores del gobierno. Entonces están pasando muchas cosas desde el punto de vista empresarial que nos dan señales de que las cosas van a mejorar económicamente. Yo no me voy a referir a la situación política, porque evidentemente esa va más lento. Pero sí estoy absolutamente convencido que la situación económica está mejorando y va a mejorar. Que no es a la velocidad que todos queremos, seguro. Son muchos años de desastre, de malas políticas públicas, entonces volver a recomponer eso tiene un tiempo, pero estoy muy optimista con los pasos que se están dando en la dirección correcta. ¿Y qué recuerda Jorge Roy de esos 2 años que estuvo al frente de Fedecámaras Venezuela? Y singularmente en un momento país muy crucial, porque fue desde el 2013 al 2015. Sí. ¿Qué recuerdas allí? Bueno, la verdad es que ser presidente de Fedecámaras es de las etapas más gratificantes de mi vida, con todas las complicaciones que tuvo el ejercicio de mi presidencia. Era la guerra económica, entonces 52 veces fui señalado en cadena nacional de que yo debería ir preso. Era una angustia permanente. Eso fue lo que me llevó a tomar el caso y llevar a la OIT, porque no tenía defensa en Venezuela contra las agresiones, no contra Jorge Roy, sino contra el dirigente sindical presidente de Fedecámara. Entonces, digo, no crean que es que me confundí, es que para la OIT es un sindicato empleador y un sindicato trabajador. Los dos somos sindicatos. Yo era sindicalista, empleador. Y por supuesto que todas las baterías fueron contra mí, entonces fue una etapa muy compleja en lo personal, pero creo que logramos muchísimas cosas en Fedecámara, de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, por cierto, el eslogan de Fedecámara, el orgullo de ser empresario, que lo tomamos en esa fecha. Así que fue una etapa muy gratificante en mi vida personal y que cambió definitivamente mi forma de pensar y de acercarme al país. Y dentro de lo que ha sido la evolución de Jorge Roy, que fue un muchacho que estudió ingeniería, luego incursionó en el área comercial, de ventas, pues fue un hombre más vinculado al área de mercadeo. Y luego también empezaste en la dirigencia gremial en el área de Puerto Ordaz. ¿Qué recuerdas de esos años dentro de tus estudios? ¿Qué pensaba esa cabeza de Jorge Roy? ¿En alguna oportunidad te trazaste el que ibas a estar en una posición como la que has alcanzado o que alcanzaste años después? Yo voy a decir una irreverencia, una barbaridad quizá. La coherencia a mí me aburre. Y yo sé que esta frase dicha así es fuerte porque yo he tenido las oportunidades en mi vida de pasar de ser un presidente jefe de la fracción de la Causa R, un partido de trabajadores, a ser presidente de Fedecámara. O sea, como yo siendo jefe de una fracción de diputados del Partido de Trabajadores, pues pude ser presidente de Fedecámara. Entonces pareciera que ahí hay contradicciones. Yo era el cifrino de la Causa R y el comunista de Fedecámara. Y la verdad es que no hay ninguna contradicción. Yo creo que más bien uno va evolucionando en la vida. Y esa visión que tenía antes muy cercana al sector empresarial, después la maticé con mi experiencia con los trabajadores para después retomarla como presidente de Fedecámara y luego ahora como misión diplomática que tengo en Ginebra. Entonces creo que eso me da una percepción que una cosa no la puedes ver sin conectar a la otra, ¿no? De verdad que he aprendido muchísimo de todo este proceso, desde que llegué a Puerto Ordaz a los 23 años de edad, que fui presidente de la Cámara de Industriales allá de Bolívar, y ahí empezó mi carrera gremial hasta llegar 40 años más tarde a presidente de Fedecámara. Así es. ¿Y qué recomendación, sugerencia le pudieras dar al presidente actual de Fedecámara, si es que cabe? O sea, me quieres meter en problemas. No, no, pero que le pudieras, de alguna manera, a veces tener ojos afuera también es positivo, porque ves a veces cosas que los que estamos adentro no captamos. Bueno, el presidente de Fedecámara y yo tenemos una excelente relación y él me consulta todo lo que él cree pertinente con respecto al tema de la OIT y a los temas laborales, entonces tenemos una comunicación excelente. La verdad es que siento que lo que tengo que comunicarle se lo digo en su momento y él hace, al final es su decisión siempre, pero creo que nos escuchamos y para mí ha sido muy placentero participar no solamente con este presidente, sino con los anteriores en esta materia donde creo que les puedo ser útil. Más allá de la amistad que me une con muchísimos de ellos, está el tema institucional, que es el que creo que tú te estás refiriendo, y yo ahí me siento que he tenido la oportunidad de participar activamente con los últimos presidentes de Fedecámara, inclusive con Felipe Capozón.
Sí, ¿y cuál sería el escollo más delicado que atraviesa la empresa privada venezolana en este momento, circunscribiendo al tema económico? Yo creo que lo peor que le puede pasar es que voy a distinguir la empresa privada con Fedecámaras, porque la empresa privada lo peor que le puede pasar es que se vaya diluyendo como aparentemente ha venido pasando en estos últimos años y empieza a cobrar mucho más el aspecto del Estado como un dueño del proceso económico. Entonces eso hay que revertirlo. Yo no creo en un Estado empresario. Tampoco soy un liberalista a ultranza donde el Estado no se puede meter en nada, pero creo que tú lo que tienes que el Estado es procurar mayores espacios para que la empresa privada crezca. Entonces lo peor que le podría pasar a la empresa privada es, por supuesto, no trascender. Y al gremio de Fedecámaras lo peor que le podría pasar es, evidentemente, no ser representativo, que la gente sienta que ¿por qué me debo afiliar a Fedecámaras? ¿Qué hace Fedecámaras por mí? Y eso yo creo que es una labor que tienen los gremios ahora de representar, que no solamente soy tu voz, sino que ahora tengo oportunidad de influenciar en las políticas públicas y eso hace que Fedecámaras sea mucho más atractiva como gremio. En tanto y cuando tú puedas influenciar las políticas públicas, el gremio será más fuerte. Y por último, ya para cerrar la conversación, hay unas declaraciones bastante recientes de un dirigente empresarial donde cuestiona un poco algún segmento del empresariado, más bien hacia el área de Fedecámaras, donde habla de que no existe en Venezuela ninguna voracidad fiscal, sino que el tema que deberíamos abordar es la veracidad fiscal, casi que señalando que los empresarios no quieren o no tributan en este país. Entonces, ¿por qué se producen ese tipo de temas? ¿Y es cierto o no es cierto que los empresarios están tributando correcta y adecuadamente al ejecutivo o al sistema impositivo? El universo empresarial es muy complejo y es de todos. Hay pillos en el movimiento empresarial y hay santos. La verdad es que los incentivos que tú tengas para que un sistema te produzca que pagar impuestos tiene sentido no están en Venezuela. Uno paga los impuestos y no ve a cambio nada que se te regrese. Normalmente uno paga impuestos y ve un puente, ve una seguridad, ve unos hospitales, ve algo, cosas que en Venezuela no ves. Entonces la tentación de aquel empresario que no es tan santo de no pagar es importante. Después existe un concepto de informalidad nueva, donde prefiero ser informal para meterme en esa línea de cosas que hay que hacer para tener una empresa. Además, informal hoy no ser un perro calentero en la esquina. Informal hoy es un muchacho que con su computadora en su casa está produciendo millones de dólares, pero no tributa al seguro social, no paga impuestos. Ese no es un pillo, simplemente que su sistema se formó así. Pero en la generalidad, que es un poco el tema que nos ocupa, la empresa privada paga excesivos impuestos en Venezuela. Y digo excesivos porque las cargas parafiscales que existen son terribles, porque hay unas cargas que uno no ve. Es verdad que el impuesto a la renta es sobre tus ganancias, pero pues tienes unos impuestos municipales que son sobre tus ingresos, que es absolutamente impensable. No puede ser que te tributen por tus ingresos sin saber si estás ganando dinero por eso o no. Después están todos los parafiscales que tenemos y va a ser, todo el mundo es contribuyente especial. Entonces el sistema impositivo que tenemos en Venezuela, evidentemente que hace que la gente se refugie más en la informalidad y que mucha gente busque evadirlo, por no decir eludirlo, porque realmente la carga es muy fuerte. Entonces, como te digo, Leonor, hay de todo. En este país hay de todo. Hay gente que ha hecho mucha empresa buena y hay gente que de verdad no hace ni empresa, sino hace negocio. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y el que hace un negocio en una visión de corto plazo, que si puedo no pagar impuestos y no contribuir con la sociedad, bueno, bienvenida sea. Pero la empresa es una empresa de largo plazo, que tiene que estar formal y que sabe que está contribuyendo con tus impuestos que nuestro país sea mejor de lo que ya es. ¿Y el rol de la empresa privada en la Venezuela por venir? Yo creo que nos viene una etapa muy buena. Yo creo que una vez desmantelados estas atavismos que teníamos de que el Estado es dueño del petróleo, es dueño de las minas, es dueño de todo, y se empieza a abrir un espacio de compartir con el sector privado formas de operarlas. Si quieren no hablemos de privatización, porque parece que es una palabra maldita en Venezuela, pero hablemos de asociaciones estratégicas, de abrirle espacio a la empresa privada. Creo que nos viene una etapa maravillosa, tanto para los que nos quedamos aquí, que benditos seamos todos, por los que quieren venir afuera a invertir en este país que yo creo que está prometiendo oportunidades. Y cuando comparas con el resto del mundo, te das cuenta que qué bueno está Venezuela.
Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Datalink, conectando a nuestra gente. Sanvil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP, eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electrónica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña.